Antes de entrar en materia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte y contarme en los comentarios desde donde me estás escuchando. La vieja camioneta de servicio olía, de forma permanente, a lona mojada, savia de pino y al leve aroma acre del diésel quemado. Para Elías Salvatierra, aquella mezcla era reconfortante. Era el olor con el que empezaba cada buen día. La oscuridad espesa y húmeda que aplastaba la reserva forestal seguía cubriéndolo todo, prometiendo niebla hasta que el sol lograra por fin atravesar el dosel y la consumiera. Elías empujó el portón trasero hasta cerrarlo. El pestillo oxidado respondió con un golpe metálico, familiar, un sonido que el silencio opresivo de aquellos bosques antiguos devoró al instante. Él era guardabosques allí, un vigilante de la paz, aunque la paz que custodiaba no era la misma que prometían los folletos a los campistas de fin de semana. Era un orden más frío, más antiguo. Se quedó de pie, a unos 30 metros de la pequeña y achatada caseta del vigilante, respirando hondo. El aire, cargado de humedad y del olor profundo y fértil del humus en descomposición, no ofrecía más que un silencio aplastante. El canto de los pájaros, el correteo nervioso de las ardillas, el roce de los ciervos al cruzar la maleza, esos eran los sonidos propios de un bosque sano. Pero aquella mañana no había nada de eso. Solo aquel silencio húmedo, denso, demoledor. No era la calma de la naturaleza profunda. Era el silencio de algo desconectado de golpe. Algo incorrecto, como la ausencia repentina de una señal vital. Elías comenzó su rutina, un ritual físico y lento que exigía concentración y castigaba cualquier distracción. Ajustó con fuerza los cordones de sus pesadas botas de cuero. El material envejecido protestó con una rigidez apenas perceptible. Sintió el dolor sordo y familiar en las pantorrillas y en los muslos, una queja casi confortable de músculos endurecidos por la larga patrulla del día anterior. Aquel dolor era un ancla. Lo mantenía aferrado a la realidad mundana de los senderos de grava y los mojones fronterizos. Revisó su equipo con un cuidado meticuloso. Una gastada alforja de lona contenía un botiquín de emergencia, un termo con café tibio y amargo, y un mapa plastificado. El mapa era su verdadero compañero, una hoja de papel sintético donde líneas azules marcaban los senderos autorizados. Conocía cada curva de cada camino, pero eran las marcas de lápiz, sus propias anotaciones, precisas y afiladas, las que guardaban la información real. Donde el terreno era inestable, donde el silencio se volvía demasiado profundo, y qué lugares era mejor no perturbar jamás. El sol hizo su primera aparición vacilante. Rayos débiles se filtraron entre el dosel imposible de abetos y píceas gigantes. La luz parecía artificial, un dorado pálido derramándose sobre el musgo esmeralda que cubría los troncos. Pero el musgo absorbía aquel color y lo retenía en un brillo apagado, enfermizo. Elías inició la patrulla del perímetro occidental. Avanzaba con deliberación, imponiendo su propio ritmo contra aquella quietud antinatural. Bajo sus botas, el suelo del bosque cedía como una esponja, una mezcla de agujas de pino y tierra oscura, rica, húmeda. Escudriñó la maleza en busca de cualquier señal de que la delicada estructura del bosque hubiera sido alterada por una fuerza destructiva, una fuerza deliberada. No había ningún sonido. Solo el roce áspero y tenue de su propia chaqueta de uniforme, lana gruesa y húmeda con un ligero olor a tabaco de pipa rancio. Mantuvo las manos fuera de los bolsillos, obligándolas a permanecer abiertas, receptivas. Escuchaba con la piel. Esperaba ese sutil cambio en la presión del aire, ese fugaz punto frío que anunciaba una presencia. Entonces llegó a la línea limítrofe, una franja marcada por una baja cresta de rocas de basalto. Eran antiguas, marcadas por siglos de clima inclemente. Sólidas, inamovibles, excepto una. Elías se detuvo. La respiración se le cortó apenas un instante. El temor que había presentido quedó confirmado. Una roca del tamaño de un coche pequeño yacía fracturada. No se había partido por el hielo ni por un rayo. Había reventado. Los bordes rotos de la piedra eran increíblemente afilados, imposiblemente limpios, como si algo la hubiera desgarrado desde dentro bajo una presión inmensa y contenida. Se arrodilló. La tierra húmeda atravesó la gruesa mezclilla de sus pantalones con un frío inmediato. Pasó la punta de los dedos enguantados por la fractura reciente.
La piedra estaba antinaturalmente fría. No era la simple temperatura del entorno, sino un escalofrío penetrante, afilado, un frío que parecía hundirse más allá de la superficie. Como si aquello hubiera sido congelado de golpe, y arrancado antes de poder calentarse. Los fragmentos estaban esparcidos con una precisión casi quirúrgica. Eso no era geología. Eso era voluntad. Se incorporó despacio, sacudiéndose la arenilla de las manos, mientras sentía como la tensión, un alambre metálico, tirante, empezaba a enrollarse bajo sus costillas. Estudió los alrededores. Ni marcas de arrastre, ni huellas de forcejeo. Ninguna señal secundaria explicaba qué fuerza monstruosa había causado aquello. La destrucción estaba ahí. Pero el bosque, alrededor, permanecía demasiado intacto. Demasiado ordenado. Elías regresó a la caseta. El trayecto, corto en apariencia, se sintió de pronto largo, pesado. Tomó asiento ante su tosco escritorio de madera y sacó su diario de trabajo, un voluminoso registro encuadernado en hule negro. Lo llevaba con la precisión de un bibliotecario, cada entrada fechada, cronometrada y escrita con una caligrafía uniforme y exacta. La anotación de aquella mañana fue breve, pero condenatoria. 6:45 de la mañana, brecha confirmada en el límite occidental. Masa de basalto del cuarto marcador fracturada. Se detecta anomalía térmica fría. El perfil sonoro del bosque continúa alterado. Persiste un silencio insalubre. Prepararse para el ajuste. Tapó el bolígrafo. El pequeño clic de plástico sonó ensordecedor en el espacio estrecho de la caseta. Luego bajó la mirada hacia sus manos, apoyadas sobre el registro. Eran manos de hombre trabajador. Nudillos anchos. Uñas romas. Piel castigada por la intemperie. Manos corrientes. Pero bajo la piel, el proceso profundo, lento e irresistible ya había comenzado. Los músculos empezaban a tensarse. Los tendones, a encogerse. Muy pronto, aquel dolor soportable de la mañana sería reemplazado por un estiramiento feroz, insoportable. Era su horario fisiológico. El sol se alzó, pero las sombras se alargaron. Y el silencio alrededor de la caseta no era una simple ausencia de sonido, sino una contención deliberada, profunda, como si todo el bosque estuviera aguantando la respiración. Elías sabía lo que lo esperaba. Solo confiaba en conservar la disciplina suficiente para enfrentarlo. Afuera, la luz cambió del oro débil a una plata brumosa. La noche se acercaba. El peso que sentía en el estómago era el terror del hombre, consciente de lo que la bestia tendría que hacer. Elías cerró los ojos y comenzó la lenta preparación interior para el inevitable desmoronamiento de su identidad humana. En lo más profundo del bosque, el paso del crepúsculo a la oscuridad verdadera fue rápido y despiadado. A las 11:30 de la noche, la luz de la luna, espesa, amarilla, untuosa, apenas lograba atravesar el follaje, dejando la caseta forestal aislada en un mar de sombra. Elías permanecía de pie en el interior, rodeado por el desorden ordinario de su vida humana. Latas de comida, un perchero cargado de abrigos gruesos, el destello frío del cañón de un rifle apoyado contra la pared. Aquellos eran los accesorios de su disfraz. Pronto tendría que abandonarlos. Trabajó con método. Aseguró la pesada puerta de madera con 2 gruesos cerrojos y una sólida tranca transversal que él mismo había instalado años atrás. Ahora valoraba la soledad más que nunca, y durante las horas de ausencia necesaria, aquellas barreras debían resistir. Se desvistió despacio, desprendiéndose capa por capa del uniforme de guardabosques. Las botas pesadas, la camisa gruesa de lana, los pantalones de mezclilla. Todo quedó doblado con pulcritud sobre una resistente silla de madera. La precisión era esencial. Cuando regresara la luz, debía volver a su forma humana con rapidez, con limpieza, sin el estrés psicológico de buscar ropa dispersa. Su mente era la cerradura. Su ropa, la llave para entrar de nuevo. El aire de la pequeña habitación se volvió denso por la anticipación, aunque la temperatura seguía siendo fresca. La espera era el verdadero crisol. Su carne se resistía por naturaleza, programada para la estabilidad. La orden de cambiar tenía que imponerse con una fuerza mental absoluta, inflexible. El dolor no comenzó como una herida aguda. Comenzó como una vibración profunda, resonante,
en la médula de sus huesos. Era una fricción interna y seca. El crujido silencioso de una estructura siendo pulverizada y reconstruida. Apretó la mandíbula, negándose a emitir el menor sonido que pudiera delatar su posición, aunque sabía que se encontraba a kilómetros de cualquier oído humano. Los músculos se le contrajeron de golpe, como cables tensos, dolorosos, endureciéndose con violencia. El sudor brotó al instante sobre la frente y el pecho, espeso y ardiente, solo para evaporarse casi de inmediato bajo el calor feroz que irradiaba del núcleo del cambio. Entonces el aire se impregnó de un olor metálico y punzante, ozono, cobre crudo y el rastro salado de la sangre. Pequeños desgarros comenzaron a abrirse en la piel de sus antebrazos y del torso, creando caminos para el crecimiento que empujaba desde dentro. Duró exactamente 17 minutos. Él los contó. Usó la agonía como cronómetro. Cuando la transformación se estabilizó, el dolor inmediato se retiró, sustituido por una sensación abrumadora de poder denso, pesado, compacto. El suelo se sentía helado bajo las gruesas almohadillas de sus nuevos pies. Era más alto, más pesado. Su nueva musculatura formaba una coraza rígida, nacida de la necesidad. Se tomó un instante para adaptarse a la nueva avalancha sensorial. La visión humana era torpe, borrosa. Aquella no. Aquella era afilada, monocromática, capaz de fijarse de inmediato en firmas térmicas y en el más mínimo movimiento. Los colores retrocedieron, apagándose en tonos terrosos. Pero el detalle explotó. Podía ver la textura microscópica del polvo suspendido en el aire. Las venas finísimas que recorrían una aguja de pino desechada. El sonido dejó de ser una mezcla confusa de fuentes. Ahora era un mapa calibrado. El viento atravesando la chimenea de la caseta era un zumbido grave. El movimiento microscópico de los insectos dentro de la pared sonaba como un redoble veloz. Cada crujido era una coordenada. Salió al exterior. El aire frío de la noche lo golpeó con una nitidez brutal. El olor a diésel y a pino quedó sepultado bajo 1000 señales nuevas. El débil rastro tibio de un ratón de campo a unos 10 metros. El aroma frío e inorgánico del basalto roto horas antes. Era rápido, increíblemente rápido. El bosque se convirtió en una mancha fugaz a su alrededor mientras avanzaba, una ráfaga oscura de pelaje y músculo. El mapa plastificado del guardabosques, ahora inútil, había sido reemplazado por una red neurológica de rastros olfativos y líneas de calor. Buscaba la profanación. Corrió agazapado, pegado a la tierra, hacia el punto donde la roca de basalto había sido destruida. Atravesó una zona pantanosa, un terreno bajo y cenagoso donde el agua estancada olía levemente a azufre y vegetación podrida. Incluso los alces más grandes evitaban aquel lugar. Entonces se detuvo en seco. Todo su cuerpo se tensó como un resorte. Allí estaban, hundidas en el lodo espeso y negro del pantano. No eran huellas de ningún animal terrestre conocido. No tenían 5 dedos, como un humano o un oso. No eran hendidas, como las de un ciervo o un jabalí. Eran profundas hendiduras, 3 marcas largas y delgadas irradiando desde un punto central, clavadas en la tierra con un peso inmenso y preciso. No parecían huellas. Parecían una escritura antigua, deliberada, grabada sobre la tierra con un estilete sometido a una presión monstruosa. Elías bajó su enorme cabeza e inhaló aquella firma. El hedor normal del pantano, barro, moho, podredumbre, estaba cubierto por algo profundamente erróneo. Era metálico, afilado, parecido al cobre oxidado mezclado con el olor de la electricidad de alto voltaje, y con algo más. Un aroma químico, estéril, no orgánico. Aquel era el olor de la intrusión. La señal inequívoca de que las cosas a las que daba caza habían regresado. No de la forma desordenada de los depredadores, sino con la precisión helada de un constructo. La bestia en su interior sintió una oleada de satisfacción depredadora, un hambre que trascendía la carne y la sangre. Pero el núcleo de Elías, el guardabosques disciplinado, mantuvo al animal bajo control. Estudió las huellas. Avanzaban con una linealidad perturbadora, centradas en un único objetivo. No estaban cazando alimento. Estaban ejecutando una operación. Elías comenzó el rastreo, avanzando en paralelo a las marcas, cuidando no alterarlas. El bosque guardaba silencio. Observaba.
Y él sabía que aquello que se movía delante, dejando tras de sí esa firma de metal corrompido y ozono, sabía exactamente lo que él era. La persecución se internó en el corazón del bosque, en una extensión de territorio conocida simplemente como las tierras baldías, una región demasiado alta, demasiado rocosa y demasiado cerrada por árboles antiguos como para haber sido talada o patrullada a pie de forma adecuada. Allí terminaba la ley del hombre, y comenzaban las verdaderas leyes del bosque. Aunque incluso esas leyes naturales parecían doblarse y quebrarse bajo la influencia de aquel hedor metálico. Elías siguió el rastro con una fluidez implacable. Cada paso era calculado. Cada traslado de peso, perfecto. Se deslizaba sobre terreno roto y musgo resbaladizo sin producir un solo sonido. Era una extensión de la noche. Una sombra pesada, definida únicamente por la intensidad de su propósito. A medida que avanzaba, el terreno mostraba una corrupción cada vez más visible. El ciclo normal de la vida y la descomposición se había detenido. Atravesó zonas de maleza donde los helechos y arbustos bajos se habían desecado, despojados de clorofila, convertidos en materia quebradiza y gris. Cuando su piel los rozó, produjeron un sonido seco y áspero, como papel de lija raspando hueso. Las hojas olían a polvo y agotamiento mineral. Al bosque lo estaban vaciando de su vitalidad. El hedor metálico, oxidante, se volvió más intenso. Una nube química y espesa se aferraba al suelo. Era la tarjeta de presentación de lo que, en su interior, él llamaba la sustancia concentrada no animal. La esencia concentrada, no animal, de aquellas criaturas. El olor de un orden antinatural imponiéndose sobre el caos. La bestia dentro de Elías latía con una anticipación ardiente y contenida, una exigencia brutal de confrontación y violencia. Pero la mente del guardabosques, tendida sobre aquel hambre animal como una armadura de acero helado, insistía en la paciencia. El impulso era derrota. Primero debía trazar el movimiento del enemigo, comprender su vector, localizar sus vulnerabilidades. Solo entonces podría atacar. La densa y abrasadora oleada de furia contenida que ardía bajo su pelaje era el motor de su avance, pero el control era lo que guiaba aquella furia. Así llegó a un pequeño claro, cercado por enormes rocas glaciares cubiertas de musgo. Moles de piedra abandonadas por el hielo miles de años atrás. El claro resultaba extrañamente luminoso, bañado por una luz lunar amarilla y enfermiza. En el centro yacía el cadáver de un ciervo. Era un joven venado, abatido el día anterior. Estaba intacto. Ningún depredador había desgarrado su carne. Ningún carroñero había empezado el trabajo necesario de descomponerlo. Y, sin embargo, algo en él estaba profundamente mal. El cuerpo se veía pálido, casi blanco, hundido, colapsado sobre sí mismo. La carne había perdido por completo su color. Elías se acercó despacio, reconociendo el patrón de consumo. Aquellas criaturas no se alimentaban de proteína. No necesitaban nutrientes en el sentido tradicional. Consumían esencia, la fuerza química vital, la firma energética de la vida. Empujó el cadáver con el pie. El hueso, bajo la piel, resultó alarmantemente frágil. Cedió hacia adentro como si fuera papel seco. Eso no eran restos de una comida. Era materia biológica procesada, neutralizada. Elías se irguió de inmediato y recorrió el perímetro con una mirada rápida, afilada. Sus movimientos eran secos, veloces. La criatura se había detenido allí. Y eso significaba una de dos cosas. O estaba observando, o estaba recargándose. Alzó la vista hacia el punto más alto que podía alcanzar con la mirada, la copa de un inmenso abeto balsámico, antiguo, de siglos, cuya punta se elevaba más de 40 metros sobre el suelo. El bosque contuvo la respiración con él. La luna se desprendió de una nube que avanzaba con rapidez e iluminó la punta misma del árbol. Y en aquel breve derrame de luz, los vio. Dos puntos brillantes, absolutamente negros. No reflejaban nada. Lo absorbían todo. Ojos. Estaban allí arriba, inmóviles. En silencio. No eran los ojos de una criatura escondiéndose. Eran los ojos de una entidad entregada a un análisis frío, preciso, desprovisto de emoción. Lo estaban estudiando. Los ojos negros desaparecieron de inmediato, con una velocidad impropia de cualquier depredador biológico.
No fue que se apartaran. No fue que parpadearan. Simplemente dejaron de ser visibles. Como si la propia fuente de luz se hubiera extinguido por un instante. Elías permaneció completamente inmóvil, su enorme cuerpo irradiando calor en el aire helado de la noche. La bestia sintió un vuelco gélido, un cambio de estrategia. La persecución había terminado. El juego había cambiado. Ya no era el cazador del alma oscura que acechaba entre los árboles. Ahora era una variable bajo observación, medida por una inteligencia despiadada. Una variable bajo observación. Se quedó en el claro durante 10 minutos completos, dejando que aquel silencio antinatural lo empapara por dentro, permitiendo que el hedor metálico se grabara en su memoria como una quemadura. Había llegado al final del rastro físico, pero el rastro mental, la línea de amenaza, conducía ahora directamente de vuelta a su propio refugio. Se dio media vuelta y emprendió el difícil camino de regreso, obligándose a avanzar más despacio, ocultando deliberadamente su verdadera velocidad. La criatura estaba calculando sus movimientos, y Elías necesitaba complicarle la aritmética. Eligió senderos cubiertos de maleza espesa e implacable, dispersando su olor a propósito, intentando confundir el proceso limpio, lógico, de aquella observación. La sensación de estar siendo vigilado pesaba sobre su espalda como una carga real, más pesada incluso que su propia masa de músculo denso. Él no era más que un instrumento, una patrulla viviente. Aquella noche había llamado la atención de los artífices, y sabía que el amanecer no traería ningún alivio. La violación ya no pertenecía solo al bosque. Había cruzado la línea. Había llegado hasta el hombre. El regreso a Elías Salvatierra, guardabosques, fue más difícil aquella mañana. El agotamiento físico era inmenso. Lo dejó temblando, empapado en sudor frío. Pero la carga psicológica era mucho peor. La retirada de la transformación no dejaba únicamente debilidad muscular, sino una vulnerabilidad cruda, expuesta, insoportable. Había vuelto a ser carne blanda, dependiente de mecánicas simples. Cerrojos. Motor. Vista humana. A las 4:30 de la madrugada, seguía sentado al borde de su catre, mareado. En cacerías anteriores, el retorno a la forma humana solía traer consigo la satisfacción estéril del deber cumplido. Pero esa mañana no había nada de eso. Solo una tensión paralizante. Sabía por qué. Sus sentidos, afilados durante la noche hasta el extremo de una hoja, habían detectado una anomalía sutil justo antes del alba. La tierra blanda, junto al borde de la línea de árboles por donde había regresado a la caseta, mostraba alteraciones. Sus enormes huellas de 3 dedos habían desaparecido. No las había borrado la lluvia. No se habían erosionado de manera natural. Habían sido alisadas con una meticulosidad absoluta, como si una escoba o una herramienta plana y precisa hubiera barrido toda evidencia con una deliberación escalofriante. No solo estaban estudiando sus hábitos, estaban evaluando sus capacidades, y ocultando, con plena intención, sus propios actos. Pasó la mañana recorriendo los rutinarios puntos de control, pero la normalidad se sentía frágil, delgada, como una lámina de vidrio a punto de romperse. Montó su maltrecho cuatrimoto utilitaria. El pequeño motor rugió al cobrar vida, y aquel ruido fue una interrupción bienvenida dentro del silencio opresivo del bosque. Avanzó por el gastado camino de acceso de tierra que cortaba el centro de la reserva, en apariencia revisando si había ramas caídas. Aproximadamente a media milla de la caseta, justo donde el sendero coronaba una pequeña elevación, lo vio. Yacía exactamente en el centro de la huella de barro. Una piedra pequeña, de unos 5 centímetros. Obsidiana. Un vidrio volcánico que no aparecía de forma natural en aquella región sedimentaria. Era perfectamente lisa, pulida hasta alcanzar un brillo de espejo. Sus facetas eran imposiblemente afiladas. No mostraba marcas de herramienta, y sin embargo era evidente que había sido fabricada. Elías detuvo el cuatrimoto, dejando el motor encendido con su traqueteo constante. Bajó del vehículo y se inclinó, cuidando de tocar la piedra solo con el grueso cuero de su guante de trabajo. Estaba helada. Conservaba el mismo frío residual que él había sentido en el basalto fracturado. La levantó. La superficie era tan perfectamente reflectante que atrapó la luz brumosa de la mañana y la devolvió de lleno a su rostro.
Durante un segundo inquietante, no sintió que estuviera mirando una piedra. Sintió que la piedra lo miraba a él, como una lente compacta, examinando su forma humana, catalogando sus movimientos, su respiración, el leve temblor de su mano. Elías guardó el fragmento de obsidiana en una bolsa plástica para muestras y la cerró dentro de un compartimento seguro. Era un mensaje. Vemos quién eres de día. El patrón de la estrategia de aquellas criaturas se había vuelto horriblemente claro. No se limitaban a reaccionar ante sus patrullas nocturnas. Estaban integrando sus rutinas en un plan táctico. El tiempo que tardaba en tomar café, la velocidad exacta de su cuatrimoto, los lugares donde se detenía a orinar. Cada ritmo predecible de Elías, el guardabosques, estaba siendo analizado. Cambió su rutina de inmediato. Condujo el cuatrimoto solo hasta donde era estrictamente necesario y luego lo abandonó, continuando la patrulla a pie por las zonas más densas y menos transitadas del bosque, justo donde el hedor metálico había sido más intenso la noche anterior. No usó la radio. No consultó el mapa plastificado. Dependía por completo del instinto, intentando introducir azar en sus movimientos para confundir al observador. Al pasar junto al estrecho arroyo de corriente rápida que alimentaba el embalse, notó una anomalía extraña en el agua. Por lo general, la corriente principal avanzaba con fuerza por el centro del lecho rocoso. Pero ese día el agua parecía desplazada, pegada a la orilla más alejada, dejando el centro inusualmente somero. Algo inmenso, invisible y pesado había avanzado por el canal más profundo, apartando el agua, alterando la topografía del cauce sin mover ni una sola roca. Era una marca de paso, una violación de la propia dinámica del río. El frío que había comenzado el día anterior se intensificó. No era solo físico, era un escalofrío interno, existencial, la conciencia de que los límites estaban empezando a disolverse. Elías se sintió aislado de forma metódica, arrancado poco a poco de la normalidad del mundo humano. Ya no era únicamente el vigilante de la reserva forestal. Se había convertido en la única variable señalada dentro de una ecuación extraña y no orgánica. Recordó entonces las viejas historias erráticas que se transmitían entre generaciones de guardabosques. Relatos sobre lugares huecos, bolsillos del bosque eternamente silenciosos, despojados de calor. Ahora podía sentir aquella sensación cerrándose a su alrededor. Ya no estaba protegiendo la frontera. Él era la frontera, y aquellas construcciones la estaban poniendo a prueba. Caminó hasta el mediodía, con el silencio siguiéndole los pasos como una sombra adherida. No inspeccionó nada, no buscó nada en concreto. Simplemente avanzó, dejando que el temor tirara de él, que lo afilara, preparándolo para la espantosa certeza del trabajo que le aguardaba esa noche. El miedo era un combustible útil, un enfoque frío, cortante. Sabía que lo estaban cebando, atrayéndolo hacia afuera. Y comprendía, con una claridad cada vez más cruel, que esta vez la criatura no se limitaría a desaparecer entre los árboles. Esta vez estaría esperando. La transición del cazador al cazado se profundizó, arrancando fragmentos de la realidad de Elías, uno por uno. Aquellas criaturas no eran simples observadoras. Eran saboteadoras activas de la frágil paz que él había construido. Regresó a la caseta poco después del mediodía con la intención de comerse un sándwich frío y ordenar sus notas. Pero, al acercarse, sintió de inmediato la náusea helada de la profanación. La puerta principal, que él mismo había asegurado con 2 pesados cerrojos y una tranca transversal, estaba entreabierta. Apenas 1 centímetro. No había sido forzada. No estaba astillada. Había sido abierta con una delicadeza perturbadora. Elías desenfundó su arma corta. El acero pesado le ofreció una tranquilidad provisional. Empujó la puerta con el pie. La tranca descansaba en el suelo. No estaba rota. La grapa metálica que sostenía la placa del cierre en el marco seguía en su sitio, pero el propio metal de la grapa había sido seccionado con una limpieza imposible, cediendo sin resistencia. Era la misma precisión quirúrgica que había visto en el basalto fracturado. Un corte irreal. Demasiado limpio para cualquier herramienta convencional. Como si las cadenas moleculares hubieran sido reorganizadas. Dentro, nada parecía fuera de lugar. El equipo seguía intacto. El rifle continuaba apoyado en la esquina.
La cama permanecía tendida con pulcritud. Pero Elías fue directo al escritorio, con el corazón golpeándole las costillas en un latido sordo y pesado. Agarró el diario de trabajo, el registro de su vida humana, el ancla de su cordura. Estaba exactamente donde lo había dejado, pero en la página limpia que quedaba enfrente, la reservada para cálculos rutinarios de kilometraje y consumo de combustible, había una nueva inscripción. No estaba escrita, había sido grabada. Las fibras del papel estaban aplastadas, prensadas por una presión inmensa. 3 signos finos y alargados. El mismo lenguaje que había encontrado en el barro. Aquello era comunicación. Directa, calculada, terriblemente íntima. Sabían que él llevaba registros. Sabían cuán frágil era esa frontera de papel que separaba sus dos vidas. El acto físico era un desafío. El mensaje era reconocimiento. Elías dejó el arma a un lado y volvió a colocar la puerta, asegurándola de manera provisional con gruesos tornillos para madera. Una solución humana, torpe, contra una amenaza no humana. Partió de una certeza inmediata. Aquellas criaturas lo estaban vigilando incluso ahora, capaces de actuar a plena luz del día, atravesando el límite de todo lo que él creía posible. Dejó el cuatrimoto estacionado, con el indicador de gasolina intacto, y se obligó a internarse otra vez en el bosque a pie, abandonando toda apariencia de una ruta de patrulla normal. Ya no buscaba huellas recientes. Buscaba los lugares donde debería haber huellas, y no las había. Pasó junto a la vieja madriguera de un zorro que conocía desde hacía 3 años. El suelo estaba ahora estéril. El olor familiar de tierra almizclada y desechos animales había sido sustituido por un tenue aroma oxidante, metálico, un residuo espectral suspendido en el aire. La propia tierra se sentía fría, inerte. Aquellas construcciones estaban esterilizando el ecosistema de manera sistemática, consumiendo su fuerza vital no como alimento, sino como una forma de ocupación. Entonces el clima cambió con una brusquedad dramática. El cielo se volvió de un púrpura amoratado, y una lluvia otoñal, pesada e implacable, comenzó a caer. Era esa clase de aguacero que empapa al instante, golpea el follaje con violencia y reduce la visibilidad hasta volver el mundo borroso, y, lo más importante, borra del suelo el intrincado mapa de rastros olorosos. Pero la lluvia no redujo la amenaza. La amplificó. Mientras el agua castigaba la tierra y llenaba el aire con el olor limpio del barro mojado, el hedor metálico no se disipó. Se volvió aéreo, presurizado. Ya no emanaba del suelo. Parecía salir de la propia atmósfera. El propio aire parecía oxidarse, volviéndose contra él. El frío también se volvió físico. La humedad se adhería a su uniforme como un sudario, empapándolo hasta los huesos. Siguió avanzando bajo la lluvia cegadora hasta que el sol comenzó su lenta y dolorosa caída hacia el horizonte. La visibilidad colapsó en una mancha de grises y negros. Y entonces lo vio. A través de la cortina de agua, erguida a unos 400 metros sobre una elevación, estaba la vieja torre de vigilancia contra incendios. Una estructura esquelética de casi 30 metros, hecha de acero oxidado y cables tensados, abandonada por el servicio forestal desde hacía años. Elías no la había usado en una década. Pero en lo más alto, dentro de la cabina cerrada, había una luz encendida. Era una bombilla pequeña, débil, vacilante, que derramaba un resplandor opaco, amarillento, enfermizo. Era una baliza, una señal, un gesto explícito, la prueba de que habían estudiado su pasado, encontrado sus lugares olvidados, y ahora estaban usando su propia infraestructura para burlarse de él. La temperatura cayó aún más, rozando los 7 grados, pero Elías apenas lo notó. El calor interno de su miedo ascendente bastaba para anular el resto. El día había terminado. El tiempo de la lógica humana había quedado atrás. La torre era un desafío. Y él sabía que tenía que responder. La luz de la torre seguía ardiendo como una chispa irritante en la negrura de la línea de árboles cuando Elías entró en la caseta para transformarse. La rutina estaba rota. La calma había sido sustituida por una urgencia creciente, casi temeraria. La criatura había invadido su espacio mental, y la bestia respondió con una intención cruda, concentrada, implacable. La agonía del cambio fue peor aquella noche.
Ya no parecía un proceso biológico necesario. Se sentía como un castigo. Sus músculos combatieron la transformación, como si protestaran ante el riesgo inmenso que estaba a punto de correr. Los huesos crujieron con más violencia, rasgando tejido, como si la carne misma se resistiera a ser estirada más allá de sus límites naturales. El dolor fue limpio, brutal, total. Cuando irrumpió fuera de la caseta, chorreando agua y ozono, la lluvia intensa ya se había reducido a una llovizna fría y constante. La luz de la torre latía a lo lejos. Corrió, no con ligereza, sino con una gravedad enfocada, cubriendo la distancia hasta la colina en apenas segundos. El suelo parecía insignificante bajo las gruesas almohadillas de sus patas. Las viejas raíces enmarañadas no eran obstáculos, solo textura. Sus pulmones trabajaban como enormes fuelles, inyectando oxígeno en grupos musculares monstruosos, impulsados por un miedo terrible y rigurosamente controlado. Subió por los peldaños oxidados de la torre. El metal chilló bajo su peso. Aquel sonido fue una profanación del silencio nocturno. La cabina de arriba estaba vacía. La lámpara seguía encendida, alimentada de algún modo por el banco de baterías de la torre, muerto desde hacía años. Bajo la bombilla temblorosa, colocada con una precisión inquietante sobre la mesa de observación, había una sola cosa. Un hueso. Era demasiado denso para pertenecer a un ciervo. Demasiado largo para ser de oso. Grueso. Pulido hasta quedar liso. Y de un peso imposible. Cuando Elías lo rozó con una mano armada de garras, el objeto irradiaba un frío tenue, el mismo residuo glacial que había sentido en el basalto fracturado. Junto al hueso había una impresión marcada en la madera polvorienta de la mesa. 3 trazos largos y delgados irradiando desde un centro común. La misma firma. La misma escritura. La marca parecía quemada en la superficie. Y aún conservaba calor. Una tibieza persistente que contrastaba de forma violenta con la humedad helada de la torre. La criatura había esperado allí. Lo había estudiado. Había dejado su trofeo. Y se había marchado. Las huellas conducían directamente lejos de la torre, hacia la zona más profunda e inaccesible de toda la reserva. El único lugar que, en el viejo mapa plastificado, no estaba señalado por nada. Solo por un vacío. Elías se lanzó desde la torre, ignorando el impacto doloroso de la caída, y retomó la persecución. El aire empezó a volverse pesado, estancado. Entró en una parte del bosque donde el dosel era tan espeso, tan entrelazado, que el suelo vivía en una oscuridad perpetua, húmeda, sofocante. Aquel lugar parecía una cámara primordial. Intacto, nunca tocado por leñadores ni por incendios. Silencioso, asfixiante. No había sonidos de vida allí. Ningún murmullo natural del bosque. El suelo estaba acolchado por siglos de agujas compactadas. Completamente estéril. En aquel espacio suspendido fuera del tiempo, los sentidos de Elías comenzaron a registrar señales que no pertenecían al mundo de la tierra y la madera, sino a algo más antiguo, más geológico, profundamente ajeno. Olió sal, no la sal viva y cortante del océano, que se encontraba a cientos de kilómetros, sino el olor mineral de una sal marina antigua, concentrada, seca, comprimida durante eras. Y también calorías. No la fruta, la cal áspera, calcárea, de la construcción, del mortero usado para levantar cosas que jamás deberían existir bajo la tierra. Eran olores del tiempo, no de la geografía. El residuo químico de una historia profunda, o de una atmósfera ajena. Avanzó con cautela, dejando que el silencio lo rodeara y lo apretara por todos lados. Sabía que se acercaba al nexo, a la herida del mundo por donde aquellas entidades emergían. Lo encontró oculto detrás de una inmensa pared de granito inmóvil. Una fisura. Era una grieta vertical abierta en la roca, estrecha, cubierta por capas de musgo antiguo y empapado. De su interior brotaba una corriente constante de aire frío, helado, y anormalmente seco, pero más perturbador aún era el sonido. Tenía una frecuencia demasiado aguda para el oído humano, y aún así golpeaba la musculatura masiva y los huesos densos del guardabosques transformado con una fuerza física que le hacía vibrar los dientes. Sonaba como un cable de acero tensado hasta el límite absoluto de la rotura. Una frecuencia de roce,
de gemido metálico, cargada con la promesa de una energía inmensa y contenida. Era el sonido de un desgarro, una grieta abierta entre la física conocida de la reserva y el lugar del que procedían aquellas construcciones. Elías se detuvo ante la entrada. El pelaje erizado, la bestia exigiendo cautela, el guardabosques ordenando avanzar. Ya no había regreso posible a la caseta. No existía retirada hacia la comodidad de la rutina. La luz en la torre había sido una señal, y la grieta en la piedra era el destino impuesto. Bajó el cuerpo, se comprimió para atravesar la abertura y entró en la oscuridad subterránea, dejando atrás los olores de pino y tierra. Forzó su enorme masa a través de la angosta boca de la fisura. Fue un nacimiento brutal, raspando la piel contra la roca dentada. Pero aquella resistencia era necesaria. Al otro lado emergió en un túnel que devoró de inmediato toda luz y todo sonido ambiental. Aquello no era una caverna común. La física allí se sentía equivocada, distorsionada. El potente haz de su linterna, sujeta al pecho, se debilitaba apenas tocaba las paredes. La luz se gastaba, se corrompía, y apenas lograba avanzar unos pocos metros antes de ser absorbida por completo. Sus pisadas pesadas no producían eco. El sonido no rebotaba. Simplemente moría. El pasadizo era claustrofóbico. El techo descendía tanto que Elías se vio obligado a correr encorvado. Él, una criatura hecha para los espacios abiertos del bosque, sintió como el pánico empezaba a treparle por dentro, ese miedo instintivo, animal, a quedar atrapado. Deslizó una mano armada de garras por la pared. No era roca mineral. Estaba recubierta por algo seco, antiquísimo, con una textura quebradiza, semejante a un pergamino envejecido. Fría, flexible de un modo antinatural, extrañamente parecida a piel humana curtida y endurecida, correosa, rígida, pero por completo inorgánica. El olor de aquella sustancia concentrada, no animal, alcanzaba allí su punto máximo. Era una concentración feroz de oxidación metálica y ozono, tan intensa que le quemaba los senos nasales, cubierta por una dulzura tenue y empalagosa, como azúcar quemada. Aquella era la esencia cruda del constructo. Pura, sin mezcla, orden absoluto impuesto a la entropía natural. El hambre dentro de la bestia se agitó con violencia. Una urgencia primordial, abrumadora, por devorar aquella energía desnuda. Entonces lo oyó. No eran pasos. Era un leve silbido agudo, el sonido de algo ligero y duro deslizándose con rapidez sobre la piedra. La criatura se estaba moviendo. Elías se aplastó al instante contra la pared de pergamino. Su enorme cuerpo se convirtió en una plancha inmóvil de silencio. Enfocó su visión térmica hacia el túnel. El constructo pasó junto a él como una exhalación. Tenía una silueta de ángulos imposibles. Era alto, exageradamente delgado. Sus movimientos eran bruscos, sí, pero perfectos. Su superficie era negra como la obsidiana, reflejando la escasa luz en líneas afiladas, casi cortantes. Se movía sin desplazar el aire. Casi sin peso. Se dirigía hacia la salida de la fisura. Buscaba retirarse. Elías lo analizó en la fracción de segundo en que cruzó frente a él. Era un constructo, una especie de máquina biológica, no un depredador natural. Usaba velocidad y sigilo. Dependía de su naturaleza no orgánica para evadir la detección. Entonces la mente táctica del guardabosques tomó el mando. Él era un experto en la mecánica del bosque, en el desplazamiento del agua, en la erosión de la roca, en la resistencia del basalto bajo tensión. Sabía que aquella pared estaba fisurada. Sabía que era vulnerable a una fractura limpia. A unos 15 metros, una repisa estrecha de basalto sobresalía del muro, sosteniendo encima una masa enorme de piedras menores ya agrietadas. Con un impulso súbito y explosivo, Elías se lanzó hacia adelante y golpeó la base de la repisa con la parte roma y maciza del hombro. No atacó por rabia. Atacó buscando un fallo estructural. El efecto fue instantáneo. Con un estruendo semejante al disparo de un arma a quemarropa, la repisa colapsó y cientos de kilos de roca se precipitaron para sellar el pasaje estrecho. El sonido áspero y desgarrado del derrumbe fue el primer eco verdadero que Elías había oído dentro del túnel. El constructo estaba atrapado. De la criatura brotó un sonido insoportable,
un chillido de alta frecuencia, como metal oxidado arrastrándose sobre vidrio. Giró sobre sí misma y lanzó el ataque. No usó garras, no usó dientes. De sus extremidades angulosas emergieron placas finísimas, plateadas, imposiblemente afiladas. Se desplegaron con la velocidad de látigos y buscaron directamente la cabeza y la garganta de Elías. Él respondió, no con agilidad, sino con peso. Peso brutal. Peso disciplinado. Sabía que los constructos eran frágiles. Dependían de la velocidad, no de la resistencia. Atrapó aquellas extremidades convulsas. Las placas heladas y cortantes surcaron el grueso pelaje de sus antebrazos. No arrancaron sangre, pero dejaron líneas ardientes, punzantes, como si hubieran marcado la carne con fuego frío. Su objetivo no era destruir a la criatura a golpes. Era inmovilizarla. El hambre debía saciarse mediante el ritual, no mediante la simple ferocidad. Tenía que llevar al constructo a la postura correcta para el consumo. Se abalanzó con todo su peso, clavando su masa monstruosa contra el muro áspero del túnel. Sintió el cuerpo rígido y helado de la criatura forcejeando bajo él, intentando expulsar más cuchillas metálicas. La fase final del contrato había comenzado. Elías mantuvo al ser aprisionado con una presión inmensa, empujando aquella estructura quebradiza hasta el borde del colapso. El aire entre los dos chisporroteó con el hedor químico de aquella sustancia concentrada, no animal. Tan densa ya, tan brutal, que respirarla era como inhalar amoníaco puro por primera vez. Y entonces, bajo la luz feroz y concentrada de su propia intensidad, vio el rostro de la criatura. Era una cúpula lisa, blanca como hueso, completamente desprovista de rasgos. Solo había una línea vertical en el centro. Una grieta, una costura silenciosa. Desde ella palpitaba una luz interior tenue, enfermiza. Y desde esa abertura emanó una oleada de frío absoluto, no físico, sino mental. Una sensación geométrica de no vida, de ausencia total de sentimiento. En aquel instante de contacto directo, la cercanía del campo de energía pulsante del constructo irrumpió con violencia en la conciencia de Elías. No fue un recuerdo. Fue una inundación de datos puros, no lineales. Vio un destello. Una escena de antigüedad inmensa. Un anciano barbudo, envuelto en pieles gruesas y toscas, se alzaba sobre aquella misma fisura, que en la visión se abría más ancha, más profunda. El hombre, cargado de una tristeza insoportable y de una determinación absoluta, depositaba con cuidado un bulto envuelto dentro de la grieta. Un sacrificio, un pago, un pacto, un equilibrio. Y entonces la visión se transformó en conocimiento. Elías no era un accidente de la naturaleza. Su transformación, su condena, no era una aflicción aleatoria. Era el resultado de un acuerdo antiguo. Mucho tiempo atrás, los humanos que vivían cerca de aquella ruptura necesitaron un guardián. Una herramienta capaz de cruzar la frontera entre lo orgánico y lo no orgánico. Capaz de consumir la intrusión ajena para mantener el bosque sano y la grieta sellada. Elías era una pieza viva de artillería ancestral. Un mecanismo biológico diseñado para neutralizar a los constructos integrando en su propio cuerpo la energía extranjera de esas entidades, aquella sustancia concentrada, no animal, dentro de su biología doliente y siempre al borde del colapso. La revelación cayó sobre él con el peso del granito. Confirmó su deber. Y, al mismo tiempo, aplastó los últimos restos de autocompasión que aún sobrevivían en su interior. La criatura bajo su peso, percibiendo aquel instante de distracción, renovó su forcejeo desesperado. Uno de sus apéndices delgados, recién extendidos, logró soltarse y azotó el aire con violencia. Le cruzó el hombro izquierdo. La cuchillada atravesó el pelaje denso y la carne endurecida. El dolor fue inmediato, profundo, un frío ardiente. Elías bajó la mirada. La herida no sangraba, chisporroteaba. Los bordes de la piel se ennegrecían y humeaban, desprendiendo un olor agudo, acre, parecido al plástico quemado. El contacto del constructo estaba neutralizando su poder. Se estaba debilitando con una rapidez alarmante. Tenía que completar el ritual de inmediato. El tiempo de observar había terminado. Ajustó el agarre. Sus poderosas mandíbulas no buscaron un cuello ni una garganta,
Aquella cosa no poseía órganos vitales reconocibles, sino la zona justo debajo de la costura vertical palpitante. Allí sentía una concentración feroz de energía. Un punto focal magnético, vibrante. Aquello no era la mordida de un depredador que mata para alimentarse. Era el agarre preciso, disciplinado, de un mecanismo cumpliendo una función necesaria. Debía romper la coraza del constructo y consumir la esencia tóxica que guardaba en su interior. De ello dependía su supervivencia. Y también el equilibrio del bosque. Y la integridad de su mente humana. Apretó más fuerte, ignorando el ardor de la herida en el hombro, y se preparó para el verdadero horror de aquella comida. En el instante en que las mandíbulas de Elías trituraron la cáscara quebradiza del constructo, la esencia inundó su boca y su garganta. Era la cima absoluta de aquel hedor metálico. Crudo. Concentrado. Le abrió el fondo de la garganta en una arcada involuntaria. La sustancia no era sangre. No era tejido. Era espesa, más densa que el agua, completamente negra, con un leve temblor irisado en su interior, aceitoso, enfermizo. Se sentía como beber aceite de máquina muy viscoso mezclado con cobre fundido. El sabor era una paradoja insoportable. Amargamente abrasivo, como si mordiera un conducto eléctrico desnudo, y, al mismo tiempo, poseía una dulzura insidiosa, un golpe químico de placer que no pasaba por el sistema digestivo, sino que iba directo al nivel celular. Aquello era la sustancia concentrada no animal. Orden concentrado. La vitalidad robada del bosque, destilada hasta convertirse en una fuente de energía pura y utilizable. A medida que consumía, el fuego químico atravesó su inmensa estructura. La herida ardiente y humeante de su hombro dejó de chisporrotear al instante. El tejido oscuro comenzó a repararse a una velocidad descomunal. Sintió sus células comprimirse, reforzarse, recalibrarse. La transformación no solo se sostenía, se perfeccionaba, se volvió más denso, más pesado, inmensamente estable. Y entonces, junto con el consumo, llegó otra oleada de información pura. Un desbordamiento torrencial de conocimiento frío, desnudo. Los vio. Vio a los guardianes anteriores de la reserva. Vio sus rostros, hombres como él, arrastrados por el mismo deber sombrío. Y también vio su destino. Vio las veces en que fracasaron al asegurar la cantidad necesaria de aquella sustancia concentrada no animal. Vio sus cuerpos hambrientos de ese agente de equilibrio. Los vio perder la batalla mental. La disciplina humana se les disolvía bajo la presión de un hambre animal constante e insatisfecha. Se convertían en bestias salvajes, indiscriminadas, impulsadas solo por la necesidad brutal de devorar. Y se volvían contra la misma tierra que habían jurado proteger. Era un autorretrato terrible. La visión espantosa de su propio destino si fallaba. La revelación terminó con un cambio brusco y violento de temperatura y de sonido. Un gruñido. No el chillido mecánico del constructo, sino el rumor orgánico y profundo de unos pulmones enormes. Elías, cegado por un instante por la intensidad brutal de la esencia consumida, sintió aquella presencia antes de verla. Desde las sombras, allí donde el túnel se hundía en la roca profunda, una figura se desprendió de la oscuridad. Era inmensa, incluso más grande que Elías. Iba encorvada, arrastrando el cuerpo con una pesadez temible. Su pelaje era largo, enmarañado, surcado por manchas grises irregulares, como nieve sucia adherida a una carroña vieja. Sus movimientos eran torpes, poderosos, y carecían por completo del propósito frío y estratégico del guardabosques. Pero sus ojos eran el verdadero horror. Blancos, lechosos, vidriosos por un hambre interminable, imposible de saciar. No quedaba en ellos ni un destello de razón humana. Solo el impulso desnudo, cegador, de un animal en ruina. Aquello era uno de los caídos. Un guardián antiguo que había perdido la disciplina, había perdido el ritual, y se había convertido en el mismo terror salvaje contra el que alguna vez debía defender el bosque. La bestia ancestral se movió con una velocidad descomunal, impulsada por el olor de la esencia cruda. Vio a Elías no como a un igual, sino como a un rival, como un obstáculo de músculo y hueso interpuesto entre ella y los últimos restos preciosos de aquella sustancia concentrada no animal que todavía manchaban el suelo.
Atacó con frenesí bestial. Una explosión pura de caos. Elías recibió la embestida con el conocimiento completo de su propósito convertido en escudo. Ahora comprendía que su alimento más terrible no era solo un medio de supervivencia. Era el mantenimiento activo de su humanidad. El ritual indispensable para impedir que él también terminara convertido en aquella cosa rota, salvaje, irreparable. Tenía que eliminar a su predecesor. Solo así podría preservar su propia integridad. La lucha contra el viejo guardián no era un combate entre iguales. Era una guerra entre el control y la entropía absoluta. La criatura antigua poseía una fuerza física abrumadora. Sus movimientos estaban alimentados por décadas de existencia salvaje, sin freno, sin ley. Elías, reforzado por la energía estabilizadora recién absorbida de la sustancia concentrada no animal, peleaba con una precisión fría, económica, despiadadamente exacta. El monstruo feral apestaba a podredumbre, moho y desesperanza. Era el olor de un cuerpo que había olvidado cómo curarse a sí mismo, un cuerpo devorado poco a poco por su propio hambre interminable. Arañaba a ciegas, buscando desgarrar, inutilizar, guiado únicamente por el rastro químico que aún se aferraba al hocico de Elías. Elías esquivó un zarpazo barrido que le habría arrancado la cabeza de un solo golpe. Usó su intelecto humano. Calculó la trayectoria de la bestia. Midió su desesperación. Era más fuerte porque conservaba la disciplina. La criatura salvaje era más débil porque ya no era nada más que hambre. Entonces empezó a maniobrar. Empujó a la bestia, paso a paso, obligándola a retroceder hacia el punto exacto donde había consumido al constructo. El aire, cerca del caparazón destrozado, seguía impregnado por aquel aroma embriagador y crudo de aceite de máquina y cobre. El viejo monstruo, impulsado por la compulsión pura e irracional de su hambre, se distrajo al instante con el olor. Sus ojos salvajes se clavaron en el residuo brillante que cubría la roca y el suelo. Se olvidó por completo de Elías. Abandonó toda postura defensiva y se lanzó hacia el rastro, desesperado por lamer la piedra hasta dejarla limpia. Aquella era la abertura. Elías actuó en el acto. Impulsó el hombro hacia adelante, aprovechando el peso brutal de su cuerpo, y descargó un puñetazo corto, romo y devastador contra la columna de la bestia, justo debajo de los omóplatos. El sonido fue sordo, húmedo, un crujido espantoso que reverberó por el túnel estrecho. La criatura ancestral colapsó de inmediato. Sus patas poderosas dejaron de sostenerla, y quedó retorciéndose débilmente en el suelo, paralizada, con los ojos lechosos aún fijos en una súplica muda y agonizante hacia aquel residuo reluciente que ya no podía alcanzar. Elías se quedó de pie sobre el guardián caído. No sintió satisfacción, solo el agotamiento hondo, sombrío, de lo necesario. La criatura había llegado a su final. Era un fallo del sistema, una amenaza que debía ser eliminada para proteger la estructura entera. La razón humana dentro de Elías se afirmó con dureza. Él era guardabosques. Estaba eliminando una amenaza inminente contra un equilibrio frágil. Bajó la mirada hacia aquel montón lamentable de músculo y hueso. El viejo ya estaba más allá de toda salvación, más allá del alcance del ritual. Se había convertido en otra pieza del caos, en otro desgarrón en el velo. Elías comprendió el significado de aquel acto final, terrible e irrevocable. Su alimento más oscuro era el precio de su control. El ritual necesario para sostener la mente humana frente al hambre cruda y devoradora de la bestia. Eliminar a su predecesor corrompido era el precio de su compromiso. Por la integridad del bosque, la frontera tenía que resistir, y los elementos comprometidos debían ser retirados. Le dio la espalda a la bestia inmovilizada y comenzó el lento regreso hacia la boca de la fisura. Cada paso pesado era medido, deliberado. El poder consumido era inmenso, pero el desgaste espiritual pesaba todavía más. Poco a poco, el olor a metal y ozono empezó a desvanecerse, sustituido por el aroma amortiguado de la tierra húmeda y la resina profunda de los pinos. Cargaba con el peso de lo que había hecho, con el conocimiento insoportable de que su deber era un ciclo interminable de decisiones atroces. Había vencido aquella noche, pero la noche volvería en apenas unas horas. Elías salió de la fisura justo cuando el primer gris vacilante del amanecer empezaba a teñir el horizonte.
El retroceso de la transformación fue lento, deliberado, una regresión hecha de dolor, que lo dejó temblando y agotado. Su cuerpo, aunque rejuvenecido por la esencia consumida, protestaba contra la violencia del cambio. Sentía un dolor sordo y persistente allí donde los huesos se habían estirado y encogido, y un ardor fantasma en el lugar donde el constructo lo había herido horas antes. Volvía a ser humano, cubierto otra vez por la piel gruesa de lo familiar. Su prioridad inmediata era cerrar la herida en la tierra. Durante las 3 horas siguientes trabajó en una labor brutal, agotadora, utilizando las herramientas pesadas que siempre guardaba cerca del perímetro de la caseta, sacos de cemento de fraguado rápido, varillas de acero y grandes piedras irregulares arrancadas del muro de granito. Trabajó con la pericia de un artesano, y con la prisa de un hombre desesperado. Selló la fisura no con pánico torpe, sino con el conocimiento preciso y antiguo transmitido por hombres que habían entendido, mucho antes que él, que toda barrera psicológica exige primero una barrera física. Cuando el cemento endureció, cubrió con paciencia la reparación con capas de musgo mojado, marga y hojas rotas, hasta hacer que el muro pareciera intacto, antiguo, entero. Ya vestía de nuevo el uniforme y estaba sentado sobre el cuatrimoto cuando el mundo normal volvió a invadirlo. 2 turistas jóvenes, una pareja con chaquetas impermeables de alta visibilidad a juego, avanzaban con paso rápido por el camino principal de acceso. Se los veía pálidos, nerviosos. —¿Guardabosques Salvatierra? —preguntó la mujer, con la voz alta y entrecortada. Elías se puso la máscara del profesional. Un rostro sereno, firme, tranquilizador, sin rastro de tensión. —Ese soy yo. —¿Todo bien, amigos? Se han venido bastante lejos para esta hora. Es que, anoche escuchamos cosas, balbuceó el hombre, subiéndose el cuello de la chaqueta. Sonidos raros. No parecían de ningún animal. Y luego, hubo un silencio increíble. Un silencio que zumbaba. Ya sabe, la gente habla de leyendas, de cosas extrañas por aquí. Elías sonrió. Una curva mínima, cansada, en los labios. Ah, las leyendas. No son más que cuentos, amigo. Lo que oyeron serían coyotes alterados, o quizá un par de osos aburridos buscando comida antes de tiempo. Y ese silencio que notaron, solo fue la presión del aire cambiando con la lluvia. Se nos adelantó un poco el cambio de estación. Habló con convicción absoluta. Sus palabras cayeron sobre ellos como una manta pesada y tranquilizadora de explicaciones racionales. Les señaló el sendero que llevaba al estacionamiento principal y les aseguró que el resto del parque estaba seguro y abierto. Por dentro, su conciencia permanecía afilada, lúcida. Su verdadero trabajo era, en realidad, sostener aquella mentira profesional. Mientras la gente creyera que el bosque obedecía a coyotes, lluvia y causas normales, la frontera esencial seguiría intacta. Su verdadero trabajo no consistía solo en eliminar la amenaza. Consistía en conservar la ignorancia que mantenía esa amenaza contenida. Él era el último filtro entre el horror silencioso y el mundo ordinario. Los observó alejarse. Sus pasos crujían con normalidad sobre la grava. Estaban a salvo porque no sabían. Elías bajó la mirada hacia sus propias manos, apoyadas sobre el manillar del cuatrimoto. Estaban limpias. Los nudillos ya no estaban hinchados. La piel había recuperado su textura habitual, curtida, áspera, humana. Pero al fijarse bien, bajo el borde de las uñas, vio restos mínimos de una suciedad negra y aceitosa. La última memoria física de la esencia del constructo. Entonces comprendió que había cambiado. El hombre racional que calculaba el consumo de combustible había cedido terreno al testigo que entendía pactos antiguos y terribles. Pero ese testigo no podía sobrevivir sin la máscara del hombre racional. Revisó el depósito de combustible. Anotó el consumo en su diario. Y cerró el bolígrafo con un clic seco. El bosque, ahora inundado por la luz plena de la mañana, parecía perfectamente normal. Pino mojado. Musgo. Roca. Una naturaleza pintoresca y serena. Elías puso el cuatrimoto en marcha y avanzó despacio por el sendero, cumpliendo su patrulla. El guardabosques seguía moviéndose. Sostenía la ilusión del orden. Pero el cazador permanecía asentado en lo más profundo de su ser, escuchando el silencio pesado y perpetuo del bosque,
contando las horas hasta que el sol volviera a ponerse. El deber era eterno.